A veces el ruido del mundo no nos deja escuchar el latido de nuestra fe. Por eso, yo soy Laura Medina y hoy te invito a que nos detengamos un momento para hablar, como siempre, desde el corazón. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Corazón. Hoy vamos a abrir una puerta que a veces dejamos cerrada en la iglesia, la puerta de la escuela dominical. Solemos pensar que es un lugar donde los niños esperan mientras los adultos terminan, pero hoy vamos a descubrir que es en realidad el lugar donde se escribe el futuro. Para hablar de este tema me acompaña una mujer que vive esto cada semana, Miriam, nuestra líder de la escuela dominical. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias por la oportunidad. em, Gracias le doy al Señor por este momento, porque, bueno, como le decía bien, primera vez, y bueno, que sea un tiempo de bendición y que lo que podamos hablar acá pueda poder llegar a otras personas también, a los que quieran estar en el Ministerio de Escuela Dominical, trabajando junto a nuestros niños. Bueno, es un placer para nosotros escucharte y bueno, voy a empezar con una pregunta un poquito directa y es, a veces la escuela dominical se tiende a pensar que es como una guardería para que los niños estén ahí y los adultos puedan estar un poco tranquilos. Desde tu perspectiva como líder, ¿cuál es ese mito que te gustaría desmentir hoy y que la gente sepa sobre los niños? Sí, yo creo que debe ser una lucha constante en varias iglesias. Yo creo, por este mismo tema, a lo mejor pensarán que es como un jardín, pensarán que claramente es una guardería, pero eh, cuando uno está ahí, en el centro del huracán, entre comillas, no lo vemos así. Yo creo, a mí me gustaría muchas veces que pudieran subir los papás a ver cómo sus hijos trabajan en la escuela dominical, en las clases, cuando mientras en el culto se está adorando, los niños también lo hacen. Hemos tenido, a ver, hace 2 años yo creo, máximo, en tener más tiempo a nuestros niños en las clases, pero con un comienzo diferente. También nosotros hacemos el culto Kids con ellos Ujú. y ha sido bastante bendecido. Hemos podido ver cómo han crecido los niños. Y me gustaría que las personas supieran cómo cada domingo las maestras se preparan, nos preparamos para poder hacer una clase efectiva, positiva, y que nuestros niños puedan llevarse esa bendición a sus hogares. Eh, yo si me dijeran que cómo poder romper algunos mitos que nosotros podemos ver, yo creo que sí, que ese mito de que a lo mejor están todo el tiempo jugando, no lo es así. Tenemos tiempo de oración, también tienen tiempo de juego, tenemos una generación diferente ahora en el cual nosotros hemos tenido que adaptar momentos para que ellos puedan tener este tiempo de jugar, de reír, de hacerse amigos también Claro. dentro de ahí. Pero no solamente eso, sino que todo va acompañado. Cada maestra acompaña a los niños, a las niñas que están, que llegan ese día, a los nuevos también, le damos la bienvenida a los nuevos niños que llegan y se van contentos, que es lo mejor. Así que invito a los padres que a lo mejor puedan subir alguna vez, ¿cierto? A ver cómo trabajamos en escuela dominical, Mm. que es importante. Es muy valioso pues lo que estás hablando porque efectivamente es a veces una realidad que está oculta y bueno, hablando ahorita me llamaba la atención que decías que están enfrentándose a otra generación Mm. y con eso, bueno, yo creo que todos, no incluso solamente los que son padres, estamos siendo constantemente atacados por las redes sociales, por lo llamativo, por diferentes estímulos.
Y por supuesto yo creo que eso también pasa a la escuela dominical. ¿Cómo haces para que un niño esté interesado, digamos, en escuchar la palabra de Dios y en ese momento como que deje a un lado todos esos estímulos que son tan llamativos? Claro, sí, es cierto, tenemos muchos niños ya sobreinformados de muchas cosas. De hecho, hay preguntas a veces que basa, ¿cierto?, en lo mismo que están viendo, fábulas que ven con respecto a lo que creen estar en la Biblia, ellos mismos traen que han visto en los videos. Y, y bueno, hemos sabido responder a eso. Creo que la Iglesia del Nazareno en general tiene muchos buenos talleres para aprender. De hecho, nosotras siempre tenemos el deseo de poder seguir estudiando, a lo mejor capacitándonos para este tiempo. Hemos podido sacar a flote las clases, sobre todo con los de preetapa, que ya son de la edad donde ya están desafiando a las personas. Nos desafían muchas veces a nosotras el tema de la paciencia, porque ellos quieren mucho hablar, ¿no? Imagínense, hermana, cómo quieren hablar ahí. Entonces hemos sido desafiadas. Pero creo que ha servido trabajar de la mano cada una, porque cada una, domingo tras domingo, nos comunicamos para darle a conocer la clase, cómo anduvieron, quién nos sirvió para poder trabajar con los niños, y eso nos ha ayudado bastante. Hoy, en mi clase, cuando yo trabajo con los niños, yo tengo tiempo para la lectura silenciosa. También le muestro videos acerca de la clase que vamos a hacer, de la lección bíblica, y luego lo hacemos tangible. Ocupamos 3 herramientas que han sido para mí efectivas dentro de la enseñanza, porque los niños mismos me dicen, hermana, me encanta cuando podemos leer en silencio. Ha resultado, y ellos están teniendo ese tiempo, cuando llegan a la clase, llega ese tiempo de lectura y lo disfrutan. Wow. Perdóname, porque bueno, hay muchos de los que nos escuchan que no sabrán más o menos de qué rango a qué rango es preetapa. Preetapa es desde los 7 hasta los 12 años. Wow. De esa edad. Entonces trabajamos con varias edades ya ahí, que prácticamente ya de los 7 años comienzan a ver como las cosas más amplias. Claro, están conociendo más el mundo. Sí, sí, mucho. Bueno, había también otra cosa que me llamó la atención, pues de lo que hablabas de diferentes estrategias, por ejemplo, esa lectura silenciosa que, bueno, en este mundo que hay tanto ruido, se agradece el silencio ahora. Exacto. Y también hablabas de diferentes maestras, que paciencia porque se ven a veces desafiados. La verdad es que yo pues nunca he tenido que dar una clase a un niño, no sé, y no sabría qué hacer en esa situación. La verdad sí me veo como confrontado si me dicen, no, eso no es así. Le confieso que yo no sabría qué hacer, pero para algunos que nos escuchan, que les interesa, que les llama la atención los niños, pero dicen, porque creo que eso también, a lo mejor un mito, pero también es, yo creo que vocación. Oiga, no tengo la suficiente paciencia, o no sabría qué hacer ante esa situación, pero yo siento ese llamado con los niños. ¿Usted qué le diría? Porque yo sé que necesitan manos, así que ¿qué hacer con esa persona que tiene ese llamado, pero a lo mejor dice, no tengo tal vez la suficiente paciencia o el carácter para enfrentarme a un niño que tal vez me contradiga? Claro. Hace 9 años tomé el desafío de ser parte del ministerio de escuela dominical. Yo realmente puedo decir que tenía mucha paciencia. Los niños se acercaban a mí siempre. No sé, yo digo que el Señor es muy bueno. Siempre hemos tenido, he tenido cercanía, mi familia, de mi mamá, mi papá, mi hermana también, mucha cercanía con los niños, pero no tenía idea cómo hacer una clase.
yo llegué, me dijeron y yo tomé esto así, lo tomo, pero cero idea de clase, cero, no tenía como nada, hermana, de verdad es una cosa impresionante que yo ahora veo después del tiempo, y yo digo, wow, Señor, te lo hizo todo. Puso personas indicadas, yo siempre estoy agradecida de mi hermana Sarita, porque ella fue la persona que me guió cómo hacer las clases, el inicio, el desarrollo, el final. Ella fue una de las fundadoras también, Wow. que nos preparó, también nos ayudó bastante y, y bueno, todo lo demás yo lo fui aprendiendo en el camino. Tomé el desafío, pero todas las cosas lo fui tomando en el camino. Fui aprendiendo también, yo lo que menos me gustaba hacer era comprar cosas. Oh, yo siempre, y yo empecé a salir, luego mi esposo era el que lo hacía, yo le decía necesito esto y él era el administrador y iba a comprar, veía los precios, todo. Pero yo animo a las que quieran o a los que quieren también. En este momento no tenemos maestro, pero a futuro me encantaría que hubieran maestros también que se puedan formar dentro de la escuela dominical, porque hoy en día tenemos hartas jóvenes, como también hermanas adultas, que tampoco se vieron alguna vez en el ministerio. Y después empezamos a conversar y muchas han dicho ha sido una bendición porque comprenden ahora que es el amor más allá de la paciencia. Wow. Más allá de la paciencia es el amor del Señor. Y Él es el que nos está capacitando. Porque yo creo que nada ha salido así. Yo soy un testimonio vivo, hermana, de que no sabía nada. De hecho, siempre están los testigos, los pastores, los hermanos que estuvieron en el comienzo. Pero sí, soy el testimonio vivo de que Dios capacita. Y mientras nosotros tengamos el deseo de hacerlo, el Señor va a abrir puertas para poder hacer las cosas mejor. Wow. Me encantó esa frase, no sé si la podemos repetir, que el amor es más allá de la paciencia. Más allá de la paciencia. Wow. O sea, yo creo que sí. Sí, cuando uno mira, digamos, a un niño que incluso, bueno, son niños también ajenos, porque no son ustedes los padres también, educarlos, formarlos, eso es una labor titánica y de verdad lo agradecemos. Y bueno, con todo lo que me cuentas detrás, obviamente es una formación constante, es dinámica y que se necesita pues digamos que mucho equipo, mucho trabajo en equipo. Y digamos desde tu perspectiva como líder, ¿cómo podríamos dejar de verlos como los maestros del domingo, como que hay de manera aislada, para crear ese equipo, una mancomunión con los padres y que la educación de nuestros niños, por ejemplo, en bases bíblicas, esté fortalecida y que no sea una cosa de cada 8 días, claro, sino que sea diario. Constante, sí. Claro. Mire, hace ya desde el año pasado, junto con las maestras en nuestras reuniones que hemos tenido, ha nacido este deseo de estar en más contacto con los padres, que no nos vean solamente allá arriba con los niños o cuando ya los dejemos con los papás. No queremos solo eso. Ha nacido algo de poder tener este lazo, no metiéndonos más allá de las vidas de cada uno, sino el apoyo. Yo creo que los padres hoy en día necesitan apoyo, en tanto orientación, también animarlos, hermana, porque yo creo que los padres a veces se desaniman porque tienen hijos que a lo mejor son hiperactivos, son especiales, tienen alguna característica, ¿cierto? Entonces, en el crecimiento del niño, de la niña, pueden pasar cosas, pero a eso nosotros queremos llegar, a que ellos puedan decir, sí, tiene razón, voy a seguir adelante, voy a seguir guiando a mi hijo en los caminos del Señor hasta que ellos crezcan, porque ese es nuestra base hoy como ministerio, y hablo también como las maestras. Me gusta hablar del equipo que tenemos, porque el equipo que hoy tenemos ha nacido esto,
de querer estar más cerca de los padres, de la familia, y sobre todo que no solamente está el matrimonio, sino que está la familia completa. Y eso queremos hacer. Y bueno, yo creo que el Señor va a ir abriendo puertas. Tenemos ganas de hacer talleres también con respecto a algunas cosas que han salido, y queremos dar más información con respecto también a todo esto que ha sido un poco relevante, el tema de, de capacidades especiales, que a veces muchos no entienden por qué grita o por qué está pasando esto. La iglesia sí tiene que tener información sobre eso para poder comprender qué sucede, porque podemos tener hijos, a lo mejor no suben a la escuela dominical, se quedan ahí, porque a lo mejor tienen algo que le impide estar todavía con muchos niños. Claro. Entonces, que la iglesia pueda entender eso, para mí es importante, y yo creo que para las maestras también. Wow. Mira que escuchándote, se ve, digamos que ese conocimiento y esa necesidad de incluir a la neurodivergencia, que es ahorita algo que estamos viendo, que no es algo alejado también de la iglesia. No obstante, yo creo que nos pasa y nos puede pasar a todos, es que la iglesia lo asociamos como en silencio, como algo de recogimiento, con mucho de respeto, y pues los niños son ruidos, son movimiento, ellos digamos que están explorando el mundo, para ellos todo es nuevo, y eso que tú hablas me parece que es muy valioso, y sobre todo ahorita en estos tiempos del 2026, pues se aprecia. Entonces, aunque ya lo mencionaste, me gustaría que los padres como que lo escuchen de verdad y vean que la escuela dominical puede ser un refugio también para que el niño aprenda, independientemente de cómo, digamos, sea, digamos, su manera de expresarse y todo su movimiento y todo lo que implica ser un niño. Y cómo podemos sostener a los padres y darles esa seguridad que muchas veces necesitan, sin que raya que ay, me están molestando mi espiritualidad de adulto, necesito concentrarme el domingo solamente en eso, pero los niños pues por supuesto que son súper importantes. Entonces no sé cómo podríamos hacer eso. Sí, los niños irradian energía, mucho amor, ellos llegan muy contentos arriba y se desata esto de la conversación, de la risa, de los juegos. Bueno, para mí yo creo que es importante que ellos se puedan comunicar. Yo los dejo que jueguen, yo los dejo que conversen, pero cuando llega el momento de que tenemos que empezar los cultos kids, comenzamos, yo siempre los anticipo a qué va a suceder más adelante. Cuando llegan lo anticipo para poder ellos ya sepan qué vamos a hacer más adelante. Entonces eso ha servido bastante. Y decirle a los padres que también puedan ellos formar a sus hijos con esta parte que es la anticipación. Recuerdo cuando yo era pequeña y iba con mis padres a la iglesia, mis papás, mi papá sobre todo, nos decían ya dejen preparada su ropa, sus zapatos, porque nos vamos a levantar temprano mañana. Y recuerdo que mi papá ponía la Radio Corporación en ese entonces y siempre era la misma alabanza el domingo, que hablaba del Espíritu Santo. Y yo me despertaba y decía, no, y sabe que esa aquí se me quedó todo el rato. Pero entendí que existe una preparación antes de, y la preparación es importante cuando viene de los padres. Si no hay esa preparación, difícilmente los niños se van a querer levantar. O cuando yo le diga, ya hijo, es hora de levantarte porque vamos a la iglesia, ellos no van a querer porque no tienen listo su ropa, que me voy a poner, o no van a desayunar simplemente. Entonces, cuando yo anticipo a mis hijos, es mucho más fácil. Por eso yo animo a los padres a que no se desesperen con sus hijos, son pequeños, disfruten ahora a sus hijos,
y anticípenlo. Desde el viernes ya dígale, oye, el domingo vamos a ir a la iglesia, vamos a estar en un tiempo precioso, dejemos lista la ropa, te voy a levantar un poquito temprano, sé que estás cansado, pero el Señor te va a ayudar servirle el desayuno para que se vayan con energía y que no se desesperen cuando ellos le digan que no, porque yo fui niña y también dije que no también, Sí. así es como yo creo que es normal, pero si yo lo hago constantemente va a haber resultados. Y yo lo veo el resultado por mi hija, porque mi hija también. Yo cuando comencé en la iglesia también era parte de la alabanza. Ya. Y recuerdo que mi hija yo tenía que levantar, a mi esposo todavía no iba con nosotros, íbamos las dos. Y yo le decía a ella, hija, tú te vas a portar bien, porque Trini fue siempre una niña buena para reírse, la talla, muy así ella. Y recuerdo que yo la miraba desde el púlpito y ella riéndose ahí, hablándole a los chicos, de que en este entonces era el Babsi, el Marco, el Nacho, y muerta de la risa. Yo decía, la Trini, ay, pero ¿cómo? Yo decía, y en la casa volvía, hija, ¿por qué te portaste mal? No, mamá, es que yo me estaba riendo solamente y no sé qué. Y hoy veo frutos, hermana, a pesar de haber visto todo eso y a lo mejor enojarme también, porque es normal, es la naturaleza de nosotros y la naturaleza de mamá que quiere que el hijo sea perfecto, pero no puede ser perfecto. Exacto. No puede ser perfecto. Entonces yo veo frutos en ella, cómo ama la enseñanza también. Y yo digo, gracias Señor, porque la perseverancia en medio de todo este caos de ser mamá, de ser, trabajar también a lo mejor, y todos los caos que tenemos, la perseverancia es importante, y sobre todo en nuestros hijos, porque si Dios mira, nos mira con misericordia, cuanto más nosotros tenemos que tomar ese ejemplo del Señor. Wow, yo creo que acá me voy con una lección impresionante porque bueno, yo tengo ahorita un retoñito que todavía no tiene ni un año, pero escuchándote yo decía, es completamente cierto porque devolví así el cassette cuando yo estaba también pequeña y yo decía, no, el domingo no, no quiero madrugar, ir, y eso de la anticipación es verdad. Y cuando uno como padre es perseverante, pues mira, me voy, yo estoy sentada acá, estoy tratando de también de que otros conozcan también de Dios y, y me encantó ese tema porque dije, sí, sí es verdad y a veces nosotros tratamos de que los niños sean adultos y quemamos esa etapa muy, muy rápido. Entonces, hablando de esas cosas, tal vez errores o situaciones que son normales en el día a día que nosotros como adultos cometamos un error. ¿Cuál es ese error como tan común que nosotros los adultos, digamos que a la hora de presentarle a Dios a un niño, cometemos? ¿Cómo que, qué podríamos nosotros hacer? Primero, ¿cuál es? Y desde tu perspectiva, obviamente desde la escuela dominical, y cómo podríamos hacer como para darle un giro y tratar de corregirlo, porque yo desde ahorita ya estoy acá anotando para que Joaquín no le pase lo mismo. Yo creo que el error más grande, o sea, no más grande, sino que creo que uno de los errores es no tomar importancia a lo que ellos nos dicen, nos hablan, nos comentan, porque eh, si sale de la escuela dominical y ellos manifiestan lo que aprendieron o algo les llamó la atención, a lo mejor no tomarle en cuenta o en serio lo que ellos están hablando, porque los niños sí hablan en serio y en serio. Porque yo cuando era niña nunca fui a una escuela dominical que me enseñaran a mí. Eso siempre se los digo a ellos. Nunca fui parte de ser maestra y ahí fue como que hubo una chispita ahí de que, oh, wow, me encanta porque hay alabanza, hay teatro y yo soy un poco chaucera y con los niños me encanta hacer eso. Y, y creo que eso, no tomar un poco de importancia a lo que ellos hacen, a cómo ellos se sienten, a lo mejor, dejar que ellos puedan expresarse, hermana. Una de las cosas que yo he aprendido es escuchar a mi hija, escucharla y decir qué es lo que no, qué es lo que está bien, que yo no hago bien para que ella se sienta bien. Escucharlos es una parte muy importante,
que eso yo lo fui aprendiendo también, hermana, no es de la noche a la mañana que uno aprende a hacer cosas. Y ¿sabe dónde yo aprendí esto? Trabajando en las escuelas, porque los niños allá, muchos son buenos para hablar y te cuentan cosas personales, pues, personales, y en la escuela dominical los domingos también, cosas que ellos les fastidian, que no les gusta, que por qué no quieren venir, cuentan sus cosas. Entonces es importante, yo creo que aprendamos a escuchar a nuestros hijos y, y poder, eso lo poquito que ellos dan, tomarlo bien en serio. Creo que es una parte importante y fundamental para su buen crecimiento. Sí, nosotros obviamente ponemos límite, es importante no dejar que los hijos hagan lo que quieran. Yo creo que es importante hoy con la nueva educación que hay, prácticamente dejan que todas las ideas de los niños son relevantes. Claro. Y estas leyes también están ya impuestas Sí. en los colegios, en las escuelas. Y es triste porque le están quitando la autoridad a los padres. Entonces no lo veamos como que yo voy a salir de mi autoridad como padre. Claro. No, para nada. Porque el Señor, mire, si yo siempre pienso esto, el Señor nos dice que oremos tal como somos, que vayamos tal como somos. O sea, nosotros podemos decirle todo al Señor, Claro. si me siento enojada, triste, alegre, todo. Y cuánto más nosotros debemos escuchar a nuestros hijos para crear ese vínculo, hermana, que es importante, porque yo no me gustaría que mi hija o los hijos de nuestros hermanos crearan vínculos con personas que son anexas a la iglesia, que no te van a llevar a un buen camino, que no van a ser personas que te edifiquen, sino que al contrario, que te lleven a cometer pecado, que te lleven a pensar cosas que no estaban en ti. Yo creo que eso es importante. Wow. Bueno, aquí con lo que me hablas o no nos comunicas, yo creo que es completamente cierto, hay mucha sabiduría en tus palabras y yo creo que el reto ahora es nosotros como padres, futuros padres también, hermanos mayores también, como que incluir a los niños y saber que ellos también tienen algo que decir, darles la importancia, a veces, y yo creo que a todos nos ha pasado. Nos absorbemos tanto en nuestra monotonía, en nuestros roles, en lo que cada uno está haciendo, que a veces como que dejamos en piloto automático la maternidad o la paternidad y que los niños como que aprendan. De qué manera no interesa, pero yo creo que también Dios es un Dios de orden, es un Dios que disciplina también. Y por eso tienes toda la razón, hay que recuperar autoridad, obviamente desde el amor, desde ese amor que sobrepasa la paciencia, pero sí es necesario que la crianza de nuestros niños esté basada en Dios. Y ya estamos casi llegando a la última pregunta. Y esta pregunta la quisiera que la respondieras desde el corazón. En un caso hipotético, imaginando que es tu último día en el ministerio, ¿qué es eso que te gustaría que los niños se llevaran marcada en el alma? O sea, que no importa cuánto pase el tiempo, la línea del tiempo, ellos lo recuerden. Ya, si fuera mi último día en el ministerio y tuviera que dejar un consejo, yo diría que nunca se olviden de aquel que inspiró este libro. Y que en este libro hay personas comunes y corrientes que se equivocaron, personas con poder que llegaron a humillarse. Y el que lo inspiró fue el único que mostró el amor más grande. Nunca se olviden. Creo que es importante que ellos crezcan a pesar de que suceda lo que suceda. Nunca se olviden del Dios, de este Dios, de nuestro Padre, quien nos dio vida, porque así lo veo, porque Él nunca se olvidó de mí, aunque me fui a vivir un mundo de pecado horrible que no volvería atrás.
pero la enseñanza que yo obtuve nunca se me olvidó. Y creo que los niños tampoco se van a olvidar. Y eso no me gustaría que jamás se olviden de que inspiró la Biblia. Me toca el corazón, lo siento muy sincero, muy genuino. Eh, y había escuchado hace poco una frase que dice que la Biblia es la historia más extraordinaria cuando uno la sabe narrar, cuando uno la sabe contar a los niños y acercarlo, porque Dios es lo más cercano que podemos nosotros tener, sino que a veces lo vemos así como muy, muy, muy lejos. Y me encantó de verdad. También me llega a mí ese mensaje, me parece muy lindo. Y desde ya, bueno, te agradezco por el tiempo. Yo creo que todos nos llevamos muchas verdades hoy, hemos aprendido. Y gracias por cuidar a nuestros niños, pero sobre todo, gracias por cuidar sus corazones. Amén. Yo estoy agradecida porque yo sé que el Señor hizo todo y la verdad, hermana, yo me pongo a meditar en mi casa y yo digo, usted, el Señor lo hizo solamente. Yo tuve que pasar montones de procesos, hermana, para poder llegar hasta acá y como bien le decía, todo fue un milagro del Señor. Así que por eso creo que siempre en el corazón mío está por totalidad, no solamente nuestros niños, sino la familia, los hermanos, todos pensando yo siempre digo, si a un niño le cuesta muchas veces vivir una vida, entre comillas, creyendo en el Señor, cuánto más también los adultos. Sí. Entonces, siempre ahí, y como siempre les digo a ellos, Dios está en tiempo real, está aquí ahora, y Él no está solo en la iglesia, está en tiempo real, y ese se me ha quedado y los niños lo han tomado, así que Wow. agradezco todo. Tengo acá un montón de frases aquí para anotar porque me encantó de verdad. Muchas gracias. Este podcast, digamos que ha terminado, pero yo quedé con ganas de volver a invitarte, la verdad, porque eso ha sido espectacular. A todos ustedes que nos escuchan, de verdad, gracias por conectar con nosotros, por disponer de su tiempo. Y hay una frase que concluye yo creo que lo que hemos hablado hoy, y es que no debemos olvidar que la fe más pura puede venir de alguien que mide menos de 1,20 m. Así que abracémoslos y tengamos siempre día a día presente, como dijo nuestra líder Miriam, a Dios, porque Él está aquí y ahora, ¿ya? Y bueno, el tiempo se acaba, pero la reflexión hasta ahora empieza. Les invito a que nos busquen en Instagram, en TikTok, ¿sí? Y nos digan qué fue lo que les tocó hoy el corazón, como a mí, yo tengo un montón de frases. Y les agradezco, yo soy Laura Medina y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Chao.